noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara de 7 Televisión. Hoy tenemos a una casi pareja de hecho que estamos fraguando en este programa. Manuel Jiménez Barrio del Partido Socialista, Bruno García del Partido Popular, y los hemos invitado para hablar del presupuesto de la Junta de Andalucía. Creo que son 48.000 euros, me parece que son, o por ahí, muchos millones de euros, que ayer se inició el trámite parlamentario y se desestimaron las enmiendas a la totalidad, después de algún momento que ha suscitado mucha repercusión en los medios de comunicación cuando el portavoz de Vox abandona la sala. Iba a decir hemiciclo, pero creo que no es un hemiciclo, ¿no? Abandona la sala, profiriendo alguna palabra más alta que otra. A esa sesión se llega después de el acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, por el cual Vox pone una serie de condiciones al objeto de retirar su enmienda a la totalidad y permitir la tramitación del presupuesto. En el acuerdo, entre las medidas que más han llamado la atención, tiene que ver con Canal Sur, la eliminación de Andalucía Televisión y la reducción del presupuesto de la cadena. No sé si el resumen es correcto. ¿Empiezas tú, Bruno? Eres diputado de... Bueno, lo primero, la mayoría. Gracias por la invitación, Fernando. Encantado siempre de estar aquí en vuestra casa y con Fernando, con Manuel, que estamos haciendo, como dices tú, una pareja de hecho. Casi una pareja artística. Vamos a ir por los sitios. Pero no vamos a llevar de manager a Fernando. No, sí. Bueno, que muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, fue el miércoles cuando realmente se debatió sobre los presupuestos. Ayer, y todo digamos, toda esta polémica que ha habido fue en otro asunto distinto, más bien en las preguntas al presidente, pero con respecto a otra polémica que hubo. En cualquier caso, efectivamente, se da un primer paso para el presupuesto después de un acuerdo de los partidos de gobierno, que son Ciudadanos y PP, y se llegó a este acuerdo con Vox para que retiraran la enmienda a la totalidad. Por tanto, pues se abre un proceso ahora de desarrollo del presupuesto, proceso de enmiendas y hasta le llegamos a la aprobación definitiva. En cualquier caso, el planteamiento de partida que hace el Partido Popular y que hace el Gobierno en este caso, y en este caso Ciudadanos también, es dos objetivos fundamentales del presupuesto. Uno que tiene que ver con la sanidad y otro que tiene que ver con la recuperación económica. Obviamente el protagonista de este presupuesto es el coronavirus y sus efectos, ¿no? Y este es el planteamiento de partida. Números generales, no voy a entrar en los grandes números porque es difícil que luego eso pues se entienda, si es más o menos, pero sí decir que ha habido un crecimiento en sanidad, en educación, en dependencia, que el gran crecimiento que ha habido de este presupuesto, en lo que ha crecido, el 85% se ha dedicado a sanidad, educación y dependencia, como digo. Es un presupuesto social, evidentemente, y es un presupuesto que también tiene una parte importante de lo que tiene que ver, como digo, con la recuperación económica. Es momento de poner todo sobre la mesa para que la recuperación económica sea lo más corta posible o que se pueda llegar a la recuperación lo antes posible. Ese es el objetivo. Yo creo que cualquier gobernante, cualquier partido puede coincidir en todos esos grandes objetivos, y esto es lo que busca este presupuesto. Luego, si queréis, hablamos más de cifras o hablamos más de dónde se pone el enfoque más o menos. Pero no cabe duda, y hay que decirlo así, que este presupuesto, el protagonista, desde luego, es la sanidad, es la educación y la dependencia y la recuperación económica. Chiqui. Yo creo que no podemos sustraernos a lo que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Porque significa muchas cosas, ¿no? El presupuesto que se ha pactado entre el Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha, pues ayer tuvo una escenificación clarísima de lo que ocurre en el gobierno de Andalucía, donde llegaron al gobierno, el Partido Popular llegó al gobierno habiendo perdido claramente las elecciones frente al Partido Socialista, pero el Partido Socialista no tiene la aritmética parlamentaria necesaria con los grupos para formar gobierno, y lo forma el Partido Popular con un resultado que todo el mundo conoce, ¿no? Pero claro, la dependencia es tal que cuando se presume de estabilidad en una situación tan importante como la de la pandemia en este momento,
pues la dependencia se vio ayer, ¿no? Cuando alguien es capaz de golpear el escaño, de insultar, como hizo en el día de ayer la ultraderecha, no estaba insultando a la presidenta del Parlamento, que por supuesto y merece todo el respeto y hay que reprobar lo que significa la falta de educación, pero hay algo más de fondo, ¿no? Y es que ayer se comprobó como el que cree que manda ejerció de mando. Recordarán la frase de ayer cuando decía no me ningunee, con la mascarilla casi al filo de la nariz, y cuando decía no me ningunee y le hablaba de tú a la presidenta y le insultaba, lo estaba haciendo en la sede de la soberanía popular y estaba ejerciendo de lo que ahora significa. Por tanto, creo que primero conviene hablar de ello, porque eso es como gobierna en este momento Moreno Bonilla, el presidente de la Junta. Morena gobierna con esta representación de la ultraderecha tan casposa, ¿no? Y claro, ayer tuvo una consecuencia también, hay que recordarlo, que tras el debate y después lo que ocurrió con este portavoz de la ultraderecha, perdió el gobierno 2 votaciones fundamentales. Una de ellas tuve la suerte de que me tocara a mí, porque era importante lo que se aprobó el día de ayer, que se aprobó pues una proposición no de ley para apoyar a la hostelería con 250 millones de euros de ayuda directa, que es lo que piden los hosteleros. De hecho, coincide con la petición de la Federación Horeca, que planteaba eso, ¿no? Por eso ayer se vio la debilidad del gobierno. Y en cuanto al presupuesto, puesto esa primera parte, digamos, de análisis político de lo que ocurre en Andalucía, en cuanto al presupuesto, lo sorprendente de este presupuesto es que no sube. Todo el mundo está hablando de que sube el 3,3%, que son 1.200 y pico millones de euros, pero la realidad, para que todo el mundo lo entienda, es este año 2020 en el que estamos, el presupuesto inicial ha sido modificado a lo largo de todo el ejercicio como consecuencia de la pandemia y ha tenido un nivel de ejecución a día de hoy que es igual que el que acaba de aprobar para el año que viene el gobierno de la Junta. Luego, la subida del presupuesto para 2021 es ninguna. Yo sé que eso lo va a rebatir y lo van a decir, pero es que es incuestionable. Es decir, no quieren darlo, porque es llamativo, se lo pregunté además en persona al consejero de Hacienda, en el grado de ejecución, que es lo que ha gastado durante el año 2020, la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento ha recibido la comunicación del Gobierno diciendo qué nivel de ejecución tiene. Y en ese nivel de ejecución es igual que el presupuesto presentado para el 21. Si el presupuesto actual ejecutado con el dinero que van a poner el año que viene, las consecuencias son que están cerrados la atención primaria, que no hay rastreadores suficientes, que no hay médicos suficientes, que no se pone la sustitución de los profesores en los ritmos y en los niveles que exige la gente. Y la preocupación del empleo está como está. Luego lo que hace augurar es que el presupuesto no garantiza lo que de verdad necesita una situación pandémica como la que vamos a entrar el año que viene. ¿Hay partidas mejores? Partidas, por supuesto, como todo presupuesto. Pero en el caso particular de Cádiz ya es llamativo, ¿no? Este es el presupuesto, con lo cual no puede negar nadie que están aquí, los papeles están aquí, ¿no? Ni está Valcárcel, ni está el nuevo hospital, ni están las carreteras de Chipiona al puerto Santa María, ni etcétera, 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 que luego tendremos la oportunidad. Luego, el presupuesto nos da una respuesta a una situación tan difícil como la que van viviendo las personas que están afectadas por el virus especialmente, pero las consecuencias para toda la sociedad son económicamente muy difíciles de soportar, y este presupuesto, en mi humilde opinión, no da respuesta. Ya sé que lo clásico es que el gobierno presenta un presupuesto que dice que va a resolver todo lo habido y por haber, y la oposición dice que no le gusta nada el presupuesto, pues no resolver nada. Bueno, pues yo creo que entre una discusión sensata será saber exactamente qué es lo que dice el presupuesto, para no equivocarnos y por tanto intentar que la gente entienda en un debate tan difícil como el presupuestario, que es muy difícil porque siempre hay cuestiones difíciles de explicar. Pues es el momento para explicarle qué consecuencias tiene el presupuesto para Cádiz, qué consecuencias tiene para Andalucía, y no olvidar que el contexto político en el que se desenvuelve es que este es un gobierno que ha sido inoculado por la ultraderecha y premisas doctrinarias del Vox están incluidas en este presupuesto, que luego tendremos la oportunidad también de hablarlo. ¿Cuántos años ha estado el Partido Socialista, también Izquierda Unida, luego en un tiempo Podemos, cuando empezó a esto, Cierto es. diciendo que cuando llegara el Partido Popular al gobierno
pues prácticamente íbamos a privatizarlo absolutamente todo, especialmente la sanidad, la educación y la dependencia. ¿Cuántos años? Bueno, ha llegado ese momento. Y la realidad es que el 5% del PIB de la inversión es en educación y el 7% del PIB es en sanidad. Se ha incrementado. Sí, no solo no hemos privatizado, sino que hemos incrementado. Y les voy a dar un dato. Del año 2013, el gobierno de José Anaya, hasta el año 2018, el incremento en presupuesto anual en sanidad era de 200 millones de euros. Y en educación, prácticamente algo más de 50 millones de media. Pero ya incremento, 200. En el año 2019 y en el año 2020, el incremento ha sido uno de 700 y otro de 1.000 millones de euros. Es decir, el crecimiento ha sido de medida el doble que el del gobierno socialista. Por tanto, más allá de las grandes opiniones, más allá de las cosas, los datos están ahí. Y los datos reflejan a las claras que el Partido Popular lo que ha hecho en este presupuesto, que es coronavirus, pero también en los dos anteriores, no nos vayamos a equivocar, también incrementó el presupuesto por encima de lo que hacía el Partido Socialista. Esa es la realidad. Lo que ocurre, que bueno, que eso, como parte de la comunicación y como parte de los grandes llamamientos del PSOE durante todo este tiempo, donde nosotros pues éramos los malos malísimos y íbamos a acabar con todo, luego ha llegado la realidad y lo que hemos hecho es subirlo. ¿Y saben por qué lo hemos subido? Porque queremos subirlo. Y porque queremos que la salud y que la sanidad pública y la educación pública estén reforzadas. Y eso es lo que hemos hecho. Simplemente eso. Eso es, en general, lo más importante de este presupuesto. Y después está la recuperación económica. Lo que tiene como recuperación económica, ahí, pues algo de crédito creo que sí podemos tener. A lo largo del Partido Popular, de la historia de estos últimos años, se le puede achacar a muchas cosas. Por supuestísimo, eso es razonable y se puede, al igual que se le puede achacar al Partido Socialista y a todos los partidos que han gobernado, por supuestísimo. Pero lo que tiene que ver con la generación de empleo, lo que tiene que ver con la actividad económica, en números generales, nosotros desde luego salimos bastante mejor despachados que otros partidos. Y eso yo creo que no hay opinión que rebata ese hecho, porque el hecho está ahí, la creación de empleo, en fin, podemos tener muchas opiniones, pero lo que se hizo en otros tiempos de Zapatero y en otros tiempos, de luego, no es corporación. Digo con esto, ese mantra de que todo iba a cambiar, y fíjate, ya no habla nadie de eso, de que íbamos a privatizar nada. La realidad está ahí. Está bien, ahora el enfoque es que el socio es muy malo, que un socio para los presupuestos es malo. Ese es el enfoque y es donde se subraya y donde se pone la luz. Curioso, tampoco me voy a meter mucho en eso. Pero hablar de socios para presupuestos en estos momentos de semanas anteriores, en otros como en el Congreso de los Diputados, hombre, si hablamos sobre socios posibles para y si los socios son los que te convierten en buenos o malos los presupuestos, entonces podemos tener luego, si quieres, una conversación sobre eso, porque sobre eso también podemos hablar todos, claro, evidentemente. No, como ya me conozco los mantras que utiliza el Partido Popular, hasta en el teléfono tengo una cuestión que es muy divertida, ¿no? Ustedes siempre dicen que en el gobierno del 13 al 15 el gobierno de Susana Díaz no gastó en sanidad y en educación, y acaba de decir... Ha dicho que incrementa, que hemos incrementado. Y además ha dicho que una cifra que, por cierto, es el primer dirigente que oigo decir que el gobierno de Susana Díaz incrementó los presupuestos en sanidad, cosa que te lo agradezco porque es verdad. O sea, pero es curioso porque yo siempre llevo algún dato, lo llevo escrito a mano, por cierto, ¿no? En el año 2015 y 2016, el gobierno de Susana Díaz subió la sanidad en 340 millones de euros. En el año 2017 lo subió en 500 millones de euros. Por cierto, el presupuesto de este año se sube en pandemia 653 millones de euros, que es 653 millones de euros. ¿El año anterior? En 500 en el 17, 500 en el 18 y ustedes 650. ¿Y en el 19 y en el 20? Déjame terminar. Te digo, por lo pronto ya hemos descartado uno de los mantras con los que se llegó a las elecciones, ¿no? La Junta no recortaba, subía 500 millones de media cada año, ¿no? No son datos míos, por cierto, puedo decirte los de educación. En el 16 220 millones, en el 17 200 más, en el 118 300 más. ¿Es suficiente? No, pero lo digo porque a mí me interesa siempre ir desmontando los mantras con los que llegasteis al gobierno.
Luego hablaremos de otros también, pero en este caso que es muy importante porque aquí están y si no me los podrás rebatir porque son datos oficiales. Pero es curioso que en este presupuesto tú digas que los socios no son importantes, ¿no? Porque si miramos también qué ha ocurrido, yo no tengo ningún problema en hablar de lo que ha ocurrido en el otro. Pero si yo no estoy hablando del socio, sino digo que es que ayer escenificó el socio cuál es su talante. Y ayer no vi al presidente ni de la Junta, ni vi a Juan Marín salir en defensa de la institución y de la presidencia del Parlamento, que no de Marta Bosqué, que por supuesto, no lo vi, ¿eh? Quiero decir que eso es fuerte. Pero luego, algo también muy llamativo. Si tú dices además que no privatizáis, que estáis atentos a lo que ocurre, ¿por qué no decís exactamente la cifra que a ese presupuesto le ha incorporado el gobierno de Pedro Sánchez? Es muy llamativo, ¿eh? Yo lo vi ayer, ¿no? Ayer cuando el gobierno saca pecho y dice que ha sacado una ayuda para autónomo, empresario y tal de 660 millones de euros, hace una cosa muy divertida, ¿no? Y dice 80 millones de euros para la hostelería. Te vas al decreto, coges el decreto, el BOJA, y hay un recuadrito en ese decreto que pone ¿de dónde se financian los 80 millones de euros? Y dice, servicio 18. Claro, cree que nadie va a entender esas cosas, ¿no? Pero si te vas al presupuesto y buscas servicio 18, los 80 millones son transferencias del gobierno de España al gobierno de la Junta de Andalucía. Luego, lo que hizo presentándolo a bombo y platillo, que por cierto luego hablaremos de esa utilización, a bombo y platillo los 80 millones para la hostelería, que todo el mundo se ha cabreado y se ha enfadado y nadie está de acuerdo, porque además darle 1.000 euros a alguien que lleva 12 o 13 meses, en el caso de los feriantes, y 6 o 7 meses en el caso de la hostelería, sufriendo 1.000 euros no le va a resolver el problema. Pero es curioso lo que ocurre. El presupuesto dicen que sube 1.296 millones de euros. Y es justo lo que coincide, cifra arriba o cifra abajo, con lo que el gobierno de Pedro Sánchez extra le da al presupuesto de la Junta de Andalucía. Luego, no se puede hacer algo que parece un poco feo, ¿no? Que Moreno Morilla saque pecho, invite y paguen los españoles. Y luego algo muy llamativo que también creo que es explicativo. Nosotros bajamos los impuestos y el gobierno de Pedro Sánchez los sube. Yo bajo los impuestos a los niveles de las capas más altas, que es en el caso de Andalucía, pero el resto de los españoles con sus impuestos nos devuelven a nosotros el dinero y nos dan el dinero a los andaluces. Es un poco llamativo, ¿no? Es decir, que resulte... Tengo aquí, por cierto, la tabla de lo que ha significado la rebaja de los impuestos de sucesiones, los impuestos de donaciones y los impuestos de patrimonio. La recaudación de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma para financiarse, que son estos que estamos hablando fundamentalmente, han bajado el 25%. Es decir, los ingresos de Andalucía, como consecuencia de la rebaja a las clases más pudientes del gobierno de Moreno Bonilla, ha supuesto un 25% de rebaja de sus ingresos. Pero, gran pelea, que el gobierno de España nos dé más dinero. Pero es que el gobierno de España, el dinero que da es de los españolitos. Es decir, es del resto de los españoles. Y por tanto, no es posible mantener aquí una teoría de que bajo los impuestos, pero que me den el resto de los españoles. Sí, es un poco gráfico. Y 1.296 millones de euros es lo que el gobierno de Andalucía, que por cierto va a recibir más, ha recibido del gobierno de España. Por tanto, si dice que hay una subida de 1.200 y resulta que es del gobierno de España, como mínimo Pedro Sánchez no será tan malo, eso de entrada. Y segundo, algo importante. Ayer lo vimos, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Andalucía no tiene una estrategia de verdad de apoyo a la pequeña, mediana y a la gran industria que va a sufrir? El caso de Cádiz es paradigmático. Todo el mundo cree que las empresas van a sufrir fuertemente, las empresas industriales. El caso de Abengoa, el caso de Alestia, el caso de Ledecar, el caso de Aciturri, son líos muy gordos. Y el gobierno, que es otro de los mantras, no quiere ayudar porque dice que los socialistas, que claro, aquí siempre buscar al pasado, los socialistas dieron ayudas a empresas en crisis, en la fuerte crisis industrial, consecuencia que todo el mundo sufrió, especialmente Cádiz, salvamos a los trabajadores con todas las dificultades que tiene que podemos entrar en ello. Y ayer decía el consejero Bendodo, nosotros no queremos caer en eso, pero es que no es un problema de caer, es que tú eres el gobierno, tienes que apoyar a las empresas y tienes que procurar que no caigan. En ese sentido yo lo que creo es que se van a ir desmontando muchos de los temas con los que el gobierno del Partido Popular durante mucho tiempo hizo de ellos el látigo fustigador contra los socialistas, por cierto, con grandes problemas personales y grandes dramas personales que espero que la historia vaya poniendo en su sitio poco a poco. Por tanto, este no es un presupuesto que dé respuesta a la realidad.
y no dice ni siquiera de dónde provienen los ingresos. Bajan los ingresos propios porque le bajan a las clases pudientes sus impuestos. Que me parece bien. Lo que me parece mal es que no lo expliquen, no lo digan con claridad y no ejerzan de lo que es su política. Nosotros somos de derecha y hacemos esto porque entendemos que esto es lo mejor que hacemos. Y nosotros somos de izquierda y entendemos que no estamos de acuerdo con eso. Pero no entiendo en esa posición en la que se escondía el consejero de Hacienda, que parecía querer ser socialdemócrata, a la hora de decir, ustedes defienden la sanidad, pero nosotros también, y por esto. Digo, pero ¿y por qué no explica usted lo que está haciendo con sus ingresos, lo que está haciendo con los gastos? Y todo el mundo lo entenderá. Por tanto, yo ese camuflaje de intento de la moderación que ayer saltó por los aires, pues creo que es un momento oportuno estos debates para poder explicarlo con tranquilidad a los propios ciudadanos, cada uno de sus posiciones legítimas, que yo entiendo y defiendo que cada uno afortunadamente tuvimos la oportunidad de que la democracia hiciese posible el expresarnos con tranquilidad, sin insultos y sin amenazas, como en el día de ayer comprobamos, ¿no? Entonces, ¿podemos superar el primer mantra del Partido Socialista con respecto a la sanidad y la relación entre sanidad pública y el Partido Popular? Porque si me ha dado el dato de que desde el 15 al 18, no del 13 al esto, porque ahí es donde están los numeritos más bajos y es lo que hace que la media vaya a 200, pero no, está bien, no, sin problema. Y te sale una media de 500. No me da una media, que me da los años. Si quieres, me vuelvo también para atrás. Y lo tengo también, parece que me parecía que atrás. Pero está bien, porque hemos dicho que 500. Vamos por bueno el dato que dices que es absolutamente definido y es perfecto. Pues si son 500, ¿cuánto es ahora este año? Si en el año 2020 el gobierno del Partido Popular invirtió y creció 716, que es más que 500, pues ya podemos decir oficialmente que al menos Perdón, el Partido Popular... ¿Qué cifra has dicho? ¿Qué cifra? Es importante. Política en sanidad del año 2020, 716 millones de euros. Y si este año sube 653 millones del presupuesto... Pero es que hemos pasado... Perdón, es lo que Manuel, ocurre. déjame ahora, mira. No, pero hombre, es tan fácil pillarte que me da un poco de... Porque es que hemos pasado, de humor, pasado de que íbamos a privatizarlo todo y que prácticamente íbamos a hacerlo todo mal. Oye, incrementar el presupuesto por encima de lo que hacía el gobierno del Partido Socialista. No está mal. Digo, con lo cual, es ya corto, esa tranquilidad, pero no está mal. Esa tranquilidad se lo podemos dar a todos los andaluces, porque se ha dedicado mucho tiempo, se ha dedicado mucha comunicación, también mucho dinero, a decir que el Partido Popular iba a acabar con todo. Bueno, pues ya eso por lo menos lo hemos superado. Bueno, pues también ha servido este presupuesto para eso. También ha servido, está bien, está fenomenal, está muy bien. Yo creo que eso es buena. Dejemos eso ahí. Luego, el tema... Es interesante el gobierno de Pedro Sánchez, diciendo como, oye, que prácticamente, pues que, oye, que realmente esto todo lo saca adelante gracias al impulso, digamos, la financiación de Pedro Sánchez. En otro tiempo, cuando gobernaba Mariano Rajoy y cuando estaban ustedes en el gobierno, también la comunicación, la pelea, la reivindicación, los 4.000 millones de euros, el IVA, toda esa pelea, toda esa exigencia, que es la que además nosotros le apoyamos y es la que estamos haciendo nosotros ahora. Y nosotros también. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Nosotros porque me ha parecido que estaba... el acuerdo parlamentario de los 4.000 millones de euros de financiación de Andalucía a rajatabla lo defendemos. Y en el IVA, la devolución del IVA del año 2019 de su propia consejera, que ahora mixta, que ni de mi hijita no la quiere soltar, ni mi hijita, hombre... Hay menos, pero no pasa nada. No quiero decir con esto que entendemos entonces, por vuestras palabras, que oye, que realmente la financiación que ahora sí está dando el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, ahora Andalucía, es la correcta. Bueno, eso no era antes así. ¿Ahora ha cambiado? También nos quedamos con eso. Es una buena, vamos ganando. Es una buena cosa. Vamos ganando, la verdad es que sí, porque lo que pasa es que antes defendían... Pero no te olvides que nosotros mantenemos el apoyo al gobierno de Andalucía en la reivindicación de los 4. Los demás, las otras cosas que tienen de venir, pues ya hay menos, pero no pasa nada, está bien. Y luego está lo de los impuestos. Bueno, hay un debate ahí que eso nos puede llevar muchas tardes, que además lo han tenido toda la historia, lo van a seguir teniendo, que es eso de lo de bajo los impuestos e ingresos más. Eso no es posible, y entonces están todos los grandes economistas. Eso, bueno, la podemos tener. Aquí la realidad es que este año es verdad que se ha reducido la partida de sucesiones y donaciones, es obvio.
se ha eliminado, y se ha eliminado. Pero también hay que decir que se han incrementado en 600 millones de euros el IRPF. O sea, hemos ingresado más impuestos que menos bajando los impuestos. Esto es un debate, pero es un debate. No pasa nada. De todas maneras, no pasa nada. No pasa nada porque no creo que lo vayamos. Yo también te voy a decir. No creo que lo vayamos a resolver nosotros. Pero nosotros seguimos pensando que se pueden bajar los impuestos y subir. Es más, no estamos solos en todo esto. Por lo visto, hay unos locos también en Alemania, en Francia, en Italia y en toda Europa que también lo están haciendo, creyendo que es mejor salir de la crisis dejando el dinero a la gente y que incentiven el consumo que bajándole los impuestos, que subiéndole los impuestos. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos en esa línea, que es un planteamiento. Y ahí sí, por ejemplo, estoy de acuerdo con dice, bueno, nosotros tenemos nuestra postura, esta es la nuestra. Eso es, no, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos. Cada uno defiende lo que cree oportuno. Bueno, seguimos en enemigos íntimos que, como ven ustedes, tienen más de íntimos que de enemigos, entre Manuel Jiménez Barrio del Partido Socialista y Bruno García León del Partido Popular. Acababa de terminar Bruno de hacer su exposición sobre las bajadas de impuestos que había planteado Chiqui. Yo siempre te llamo Chiqui, igual. Bueno, porque así me llama todo el mundo, ¿no? Vale, digo que es que no sé si queda bien en la tele llamarte Chiqui. Como he ido contigo por la calle y los albañiles te gritaban Chiqui desde las obras de la ciudad de Cádiz. Yo le llamo Manuel y alguna vez lo hemos comentado en el Parlamento. Siempre le digo que el único que me llama Manuel es precisamente. Pero porque me sale por Es que yo he ido con él paseando por Cádiz y se asomaba la gente de las obras, como son todos chiclaneros, todos los albañiles, ¡Chiqui! Digo, bueno, pues si la gente le dice Chiqui por las calles... Cuando le preguntaba a mis hijas cómo se llama tu padre, dice Chiqui Jiménez Barrio. Quiero decir que no me molesta en absoluto. Además, la gente tiene en el teléfono mi nombre y si pone Manuel no lo encuentra, pone Chiqui, todo el mundo lo tiene. Bueno, tiene la palabra Chiqui. En cualquier caso, yo quiero decir a Bruno que el presupuesto de la Junta de Andalucía no solo lo critica el PSOE, no es una postura solo partidaria de defensa de unos intereses. No, mira, yo creo que hay muchos colectivos que están en desacuerdo. Nos hemos reunido con la mayor parte de los sectores, incluidos los empresariales, y no les parece oportuno muchas de las medidas que se contemplan, ¿no? Ayer vimos el ejemplo de la hostelería, ¿no? Pero lo que es bastante extraño es que el gobierno insista en su teoría de que este es un presupuesto expansivo y austero. Es lo que decía el consejero de Hacienda, cosa muy llamativa, ¿no? El consejero dice que no quería introducir en estos presupuestos los fondos europeos, pues porque quería ser prudente, austero, cumplir con la regla de gasto impuesta, no impuesta, porque en este caso ha sido negociada y es voluntaria, del gobierno de España, que calculaba que la subida podía ser un 2,2. Pero de forma que se han repartido de una forma muy llamativa. Es también interesante explicarle a los ciudadanos que el déficit que se le permite a la Junta de Andalucía es el 2,2, pero el 1,1 lo paga el gobierno de España. Es el acuerdo llegado con todas las comunidades, no solo con Andalucía. Luego, el gobierno tenía margen para endeudarse más allá del 1,1 y dice el consejero de Hacienda, no, nosotros no vamos a endeudarnos, porque queremos ser prudentes, porque somos... Todo lo que usted creía oportuno decir lo dijo en el Parlamento. Si el 1,1 lo paga el gobierno de España y el 1,1 se endeuda la Junta de Andalucía, ¿por qué sube solo 1.296? Que es la cantidad que este año ha subido el presupuesto realmente. Luego el presupuesto sube 0 para el año 2021. ¿Y por qué no utiliza los fondos europeos? Es algo que podría preguntarse. Si todo el mundo sabe que esto es una solución muy importante para un momento tan delicado y tan extraordinario, porque en el acuerdo con Vox, uno de los apartados, que no se ha explicitado con él, pues claro, no interesa, dice que se crea una comisión entre el gobierno y Vox para dirigir los proyectos que como región tiene que presentar Andalucía a los fondos de resiliencia y a los fondos de restauración. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte que un partido como Vox, que se declara claramente antieuropeísta, que no cree en la institución europea, el dinero de los europeos, incluidos los españoles, va a ser analizado y dirigido por una comisión que está en el pacto firmado, que también tengo aquí, es decir, no, en el pacto está firmado,
que esa comisión formada por Vox, la ultraderecha y las derechas del gobierno de Andalucía van a dirigir los fondos europeos. El gobierno de España, yo no estaba hablando de la financiación anterior, estoy hablando de una situación pandémica, extraordinaria y excepcional. El gobierno de España va a entregarle a Andalucía entre el año 2020 y el año 2021 7.750 millones de euros. Por eso no logro entender que si va a recibir ese dinero y se van a hacer obras tan importantes como el Hospital de Málaga, el Hospital de Jaén, el Hospital de Roquetas y el Hospital Militar de Sevilla, ¿por qué no se hace el Hospital de Cádiz? Si una gran parte de esos fondos van destinados a la investigación, a la innovación y al crecimiento del conocimiento, ¿por qué no se mete Valcárcel? Si una parte importante de esos fondos van dedicados a la ayuda a las empresas punteras que en el sistema productivo español tengan crisis, ¿por qué no se mete la ayuda a Alestis o por qué no se mete la ayuda a Airbus para que sus dificultades actuales hagan que con el esfuerzo de los fondos europeos y el liderazgo del gobierno de la Junta y también la implicación del gobierno de España, se mantenga el empleo en Airbus, se mantenga el empleo en la Alestis, que son dineros que vienen para esas cuestiones? Luego, francamente, yo no le veo a estos presupuestos ni objetivo, ni liderazgo, ni planificación. ¿Que tiene cosas buenas? Pues claro que en un presupuesto de las cosas buenas me decía el otro día, es que va a poner la depuradora de Puerto Real. Digo, pero alguien no ha caído cuando se dice, vamos a hacer lo que los socialistas no hicieron en 40 años. Y digo, pero alguien no ha caído que Chiclana tiene 2 depuradoras, que Cádiz y San Fernando tienen una común, que el puerto de Santa María tiene otra, que todos los ayuntamientos de la zona tienen uno y que si falta una le corresponderá al gobierno que está en este momento en marcha de hacerlo, ¿no? Y eso, por cierto, vale para todos los asuntos. Dice que los gobiernos socialistas dejaron muchas cosas por hacer y otras muchísimas que hicimos, ¿no? Por eso esto tiene una dinámica del gobierno tal. Por eso creo que los fondos europeos son importantes. Y Bruno escuchó igual que yo la explicación del consejero de Hacienda. Como no están todavía trazados lo que va a ocurrir con los fondos europeos, no podemos llevarlo al presupuesto. Pues todas las comunidades de España han llevado al presupuesto una parte prudente de los fondos europeos para analizar precisamente, porque ya hay que estar preparando los proyectos región, ¿eh? Por cierto, nosotros le hemos pedido sincera y lealmente al gobierno de Andalucía que nos permita participar desde nuestra experiencia. Y en el presupuesto se incluye una cosa muy etérea que dice el Parlamento verá, ¿no? Y nosotros le hacemos una propuesta concreta junto a las enmiendas que vamos a presentar. Una de ellas dice que ya que hay una comisión de la ultraderecha con las derechas del gobierno de Moreno Bonilla, ¿por qué no permite que haya una comisión de control de esos fondos europeos en el propio seno del Parlamento de Andalucía y participemos con los proyectos región que, como bien dice la Unión Europea en su exposición de motivos a la hora de los fondos de resiliencia, que todo el mundo le llama Next Generation, ¿no? Que por cierto me parece un poco, lo digo, sirva mi humilde opinión, ¿no? Repetir eso permanentemente en el Parlamento me parece que porque no lo hablamos en castellano, no lo entiendo, no entiendo que queda bien. La cursilada es como en mi pueblo cuando se utiliza algunas cosas como ese centro Padel Center, ¿no? Dice, ¿por qué no el centro municipal de Padel? Quiere decir que deberíamos defender, y dicho sea la anécdota, que creo que siempre en defensa del castellano, ahora que está muy de moda eso del castellano vehicular. Son semanas muy buenas como para el que esto tenga asunto, pero correcto, hay que hacerlo, Desde luego no ha sido de luego. Habría que hacer una llamada a Madrid también para eso. No, esto lo he llevado queriendo, porque también me interesa discutir pero claro, cómo nos enfrentamos los bloques en posiciones de derecha y en posiciones de izquierda. Que yo lo único que le saco a esos bloques en posiciones de derecha y de izquierda, que no seamos capaces de discutir con naturalidad, porque el odio y el rencor introducido en el debate ideológico es lo que trae consecuencias de lo que vimos ayer en el Parlamento. Y eso es, pues claro que yo creo que alguien tiene legítimo derecho a defender sus posiciones, pero permítame que también lo tenga yo, no me insulte, me descalifique y me ignore. Por eso creo que los fondos europeos son muy importantes. Tan importantes que no le veo al gobierno pulso ni tensión para resolver un asunto del que depende de verdad la salida de la crisis económica. ¿O alguien cree que si no es con esas ayudas de fondos europeos, más lo que hagan las administraciones, vamos a salir de una situación que va a generar, dice
cualquier analista financiero que Andalucía se va a situar en el menos 14%, o sea, una bajada del 14% como máximo en el PIB de Andalucía. Claro, eso dicho así para cualquier espectador, pues, bueno, ¿qué será eso? O algunos dirán, ¿qué será eso? Pero es que eso tiene una consecuencia de que nos pasamos del 1.000.000 de parados en Andalucía. Y eso es muy grave, por tanto, es necesario la unión de todos. Y en el presupuesto, por cierto, nosotros dice, ¿por qué el PSOE presentó una enmienda a la totalidad? Ya lo explicó muy bien nuestro portavoz. Fuimos convocados a 2 reuniones. En la primera, lógicamente, fue como nos poníamos de acuerdo, en el procedimiento. Y en la segunda, pedimos una serie de documentos que nos dieron. Y en esa segunda después dijimos, hombre, los documentos que nos habéis dado, lo lógico es que vamos a pedir explicaciones sobre los papeles que nos habéis dado, sobre esto y esto y esto, porque sube presidencia el 12% sube la Consejería de Presidencia y sin embargo Salud sube el 5,9%. Le pedíamos una explicación. No hubo más reuniones. Y llevó al Consejo de Gobierno el anteproyecto de presupuesto. Luego ya, en técnica parlamentaria, una vez presentado el proyecto en el Parlamento, ya no se puede incidir sobre las partidas globales. Es cambiar de una partida a otra, pero ya con el mismo dinero. Luego no era posible discutir con ellos, se lo dijimos, pero vamos a seguir trabajando. Prefirieron pactar con quien tenía desde el primer día, decía Bendodo con una fuerza y una clarividencia que él siempre preconiza, esa de, ¿no?, meterse primero con los socialistas y luego dice, nuestro socio preferente es Vox, ¿no? Claro, te estaban empujando para echarnos a nosotros, ¿no? Pero, ¿por qué creo? Yo creo que la respuesta a esto debe ser importante. ¿Por qué los fondos europeos no están puestos en el presupuesto? O una parte de los fondos europeos. Porque no olviden que de fondos europeos estamos hablando de 3 cosas. El marco actual que termina en el 23, que es por cierto donde está la ITI de Cádiz, que es lo que forma parte del presupuesto de Cádiz, sin él no habría presupuesto. El marco nuevo de europeo, que aparte de los fondos de reestructuración son 21-27. Es un marco que hay que estar preparando con los agentes sociales, económicos, colectivos. Y luego hay un tercer apartado de fondos que es nuevo, que es el de los fondos de reestructuración, recuperación. 3 marcos europeos confluyen. No hay capacidad en la Junta de Andalucía para gastar esos fondos que van a venir. Pero no porque yo me meta con el PP. Si estuviéramos nosotros, diría exactamente lo mismo. La Junta no tiene capacidad para gastar en este momento la ingente cantidad de recursos económicos que van a venir. Por eso la propuesta de los socialistas es decir, pongamos un 40% de esos fondos que van a venir en manos de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, que son más rápidos y más eficaces para gastar el dinero europeo que nosotros mismos. Y lo digo que no es de verdad para echároslo a vosotros. Si tuviéramos nosotros, diría lo mismo. No hay capacidad en la Junta de Andalucía para gastar el importante monto económico que van a venir de fondos europeos de 3 marcos. Por tanto, ¿es importante esta discusión o no es importante esta discusión? Importantísima. Lo que ocurre es lo siguiente. Es que... Me vuelvo a decir otra vez los socialistas lo malo que éramos antes, ¿eh? Eso no ayuda a nada. No ayuda a nada. Vamos a hablar de ahora. De ahora, perfecto. Pero también deja de explicarte, a lo mejor tiene algo que ver con eso en algún momento de la explicación. A lo mejor en el camino me encuentro algo que pueda ser así, ¿no? Los fondos, de tu palabra, parece como que parece que el Partido Popular, este gobierno, ha renunciado a los fondos europeos. Eso no es así. Yo digo que no aparece. Eso no aparece porque ha preferido no meterlo por prudencia en este presupuesto. Si aparecen esos fondos que han de venir, pues por supuesto se incluirán. Y por supuesto se ejecutarán. Y hablas de que vamos a recibir tres distintas vías. No, ya uno está ya. Claro, no la vamos a recibir a la vez. No la vamos a recibir. Estamos acabando, como tú has explicado bien, el marco 20-23. Sí. Y ahora llegará el 21-27. Llegará. Y hay que planificar, y por supuesto, pero no digamos que ahora estamos haciendo... El 21 es este presupuesto que estamos presentando. Sí, pero sabes que no está, digamos que ahora tenemos el 20 más 3, la regla N+3, y estamos en ese presupuesto. Y el presupuesto extraordinario COVID, que es el famoso, el famoso de Nueva Generación, Gracias, te lo agradezco. El Nueva Generación, tiene que venir. Y por supuesto no vamos a renunciar. ¿Cómo vamos a renunciar? Nadie está diciendo que estaba diciendo el consejero que lo va a meter cuando llegue el momento y cuando realmente llegue. Y que hay que además hacer una negociación para que llegue lo máximo posible. Y que se utilicen criterios
que antes, como hemos hablado, se utilizaban unos, ahora han cambiado los criterios, porque la propia Montero, la propia ministra Montero, cuando estaba aquí en Andalucía, utilizaba unos criterios y ahora cuando ha llegado a Madrid los ha cambiado. Eso no es una crítica, eso es una realidad como una catedral de grande. Y lo único que estamos diciendo, oiga, vuelve al criterio anterior, vuelve al criterio de población. Por tanto, yo no veo ningún problema en los fondos europeos. Ahora bien, la crítica está en que Vox ha llegado, que nosotros hayamos acuerdo con Vox en que se controlen y que quieran controlar. Ha habido casos, Manuel, ha habido casos. Yo conozco algo de eso. Yo he sido concejal de fomento del Ayuntamiento de Cádiz y durante los años 2012, 13, 14, 15, 16, en Andalucía no había escuelas taller. Y no había escuelas taller porque había habido problemas en las distintas consejerías. Una vez eran de empleo, que luego hubo problemas con Europa y hubo que devolver un dinero y hubo que parar esas cosas. Y a veces han pasado cosas con Europa. Se han hecho muchas cosas muy bien con Europa. Yo siempre lo digo con el tema del turismo. Sabes que yo soy el portavoz de turismo. Y eso lo he dicho muchas veces. Otras cosas no quiere decir que se puedan mejorar las cosas de turismo. Pero en el turismo, la Junta de Andalucía, yo lo he dicho, muchas cosas bien. Otras cosas que se habrán hecho mal. Pero yo eso no lo recuerdo. Pero también ha habido momentos muy malos con temas europeos. Y que se quiere hacer un control, magnífico. ¿Que el Partido Socialista quiere participar de ese control? Pues por supuesto. Bueno, además tenemos una comisión de asuntos europeos que, por cierto... Y de la programación. ¿No? Sí, por supuesto. Pero además tenemos, en este caso, en el Congreso, en el Parlamento, el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, además la presidencia del Partido Socialista, y además yo creo que lo hace estupendamente. Quiero decir que se puede hacer vía esa fórmula. Luego se ha hablado de universidad de investigación. Yo creo que esto es interesante. Y hablamos de Valcárcel, por supuesto, ya lo hicimos la última vez. Y ahí voy a poner dos cifras. La primera son 5.071.000 euros que van a utilizar la Universidad de Cádiz para el campus de Cádiz, para los próximos 4 años, que provienen de los famosos remanentes que tanto se han exigido y que al final se han dado 22 millones de euros para toda la universidad. Eso es así. Se han dado, no, se han permitido. Se han permitido. Los fondos son suyos. Son suyos. Que también, como que son de la... Exactamente. Se les ha permitido utilizar esos fondos que también de la universidad, que también, como dijiste tú, la universidad también es de la Junta, con lo cual también es dinero de la Junta. Absolutamente. Así quiere decir que siempre jugamos con ese... Eso es una discusión que tenía con Eduardo. Eso teníamos los del huevo, de la gallina. ¿De quién es el dinero? De la UCA. Sí, pero la UCA también es de la Junta, con lo cual, en fin, todo es correctísimo. Lo que digo... Perdóname, pero yo le decía a Eduardo precisamente eso, que tú llevas toda la razón. Yo le decía a Eduardo, tú siempre dices que el dinero de la Junta me venga. Y yo siempre digo que el dinero de la Junta eres tú. Bueno, tú eres Junta. Bueno, y pasa que es esa liberación de los fondos. Por cierto, gran amigo mío. De esa liberación de los fondos de los remanentes era algo que se llevaban reclamando 7 años y no se había hecho. Por las razones que fueran. Pero ahora sí se ha hecho. Y ahora va a haber 22 millones de euros. Explícalo del remanente, hombre, que bueno que la gente lo sepa. ¿Por qué no se podía usar el remanente? Bueno, pues explícalo si quieres, pero la realidad es que... Porque la ley de Hacienda de España que aprueba el gobierno dice que hay un determinado nivel de dinero que no puede ser usado, que tiene que guardarse como remanente. Porque no se utiliza, porque no se ha utilizado, que se podía haber utilizado. Y sin embargo, para intentar el pacto de estabilidad financiera España-Europa. Inversión de la Universidad de Cádiz los próximos 4 años en inversiones aquí en la provincia de Cádiz, 22 millones de euros. En la ciudad de Cádiz, 5.700.000 euros. Bien. En este presupuesto, que nos has dicho, vienen, creo que son 1.200.000 euros para el Olivillo. El Olivillo es una obra que hizo la Junta de Andalucía, la UCA en este caso, perfecto. Que yo puse la primera piedra, afortunadamente. Lo que no se puso, que es lógico, lo que no se puso es el contenido. Hombre, y se va a poner ahora. Hemos terminado este año. Bueno, hasta un año, digo que yo agradezco la partida, Correcto, y aquí está. Igual que te digo una cosa, te digo, eso, porque pareciera, para equiparlo. Pareciera, es verdad que lo deberían explicar para qué sirve. Claro, que pareciera que la Junta de Andalucía da las... Porque, bueno, esto es lo normal. En la política uno hace como muy frases como muy rotundas, ¿no? Sí, pareciera que la Junta de Andalucía le da la espalda a la universidad. No es así. Liberación de 22 millones de euros, inversión, por ejemplo, en este caso en Olivillo, como en otros sitios. Por tanto, esa es la realidad. Ahora, el tema de Valcárcel, si entramos luego lo hablamos, 22 millones, ha habido una oportunidad, una ventana, por decirlo, una oportunidad. La Universidad de Cádiz tiene una opinión y es lógico que el presupuesto es de 40 millones de euros y no le dan esos 22 millones de euros. Y ahí puede haber discusiones. Yo he tenido la oportunidad de hablar y se lo agradezco al rector. Hemos tenido la oportunidad de hablar, vamos a seguir hablando y es un tema importante, como lo es el hospital. Y se están buscando fórmulas y se está buscando de la Junta de Andalucía fórmulas para que se haga. Nosotros
Claro que estamos intentando hacer todo ese tipo de cosas. Claro que sí, era así. Además nosotros teníamos una fórmula que no la debo de decir. El Partido Socialista gobernó durante 77 años y en ese proceso hizo muchas promesas, muchas. Algunas las cumplió, otras muchas en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, no las cumplió. Y es verdad que yo, y esto alguna vez también Fernando me lo ha dicho, yo personalmente y el equipo de Cádiz, pues oye, siempre hemos estado atentos a las promesas incumplidas del Partido Socialista y hemos ido reclamándolas. Hemos llegado al gobierno, tenemos que hacer esa promesa incumplida del PSOE, ese es nuestro compromiso. Claro que sí, obviamente llevamos año y medio para hacerla, pero nuestra intención obviamente es esa, porque además, es como se dice, la hoja de ruta en parte está marcada. La hoja de ruta son muchas veces los incumplimientos del Partido Socialista en los 37 años de gobierno en la ciudad de Cádiz. Que por cierto, eso ha llegado a la población. No es algo que yo lo estoy diciendo, sino que es algo que se traslada en las votaciones y la propia composición del Ayuntamiento de Cádiz. Que yo comprendo que para no hablar de lo de ahora, siempre hay que hablar del pasado. Y está bien, pero ya te lo expliqué el otro día. El Partido Socialista está en la oposición. Porque la fuerza del Partido Popular, Ciudadanos y Vox se sumaron y nosotros que habíamos ganado las elecciones no pudimos formar gobierno. Y ya ha pasado 2 años. Como dije ayer en el Parlamento, hay mucha gente que se pregunta para qué sirve este gobierno. Si siempre habla de lo que ocurrió y por tanto lo que quiere decir, pero es que nosotros no podemos hacerlo ahora, pero vamos a hablar de las cosas que has dicho antes. Barcárcel y el hospital. Cuando me hablas de los remanentes de la universidad, de los 22 millones de euros, hombre, yo creo que hay que retrotraerse a la explicación de qué es eso de los remanentes. Es el dinero que ha ahorrado la propia universidad y que no se le permitía, por ley del gobierno del Partido Popular en Madrid, el gasto para contribuir a eso de bajar la deuda de España y por tanto de Andalucía. Cuando el gobierno ha liberalizado la posibilidad de que se puedan utilizar los remanentes, todas las universidades de Andalucía han respirado. Por cierto, todas las universidades de Andalucía están absolutamente enfadadas con el gobierno de la Junta de Andalucía. Yo, como tú, asistí perplejo a las declaraciones de la rectora de Granada, el rector de Sevilla, contra el pobre hombre consejero que estaba al lado, que aguantó los chaparrón como pudo allí en el inicio de curso universitario. Y el caso de Cádiz ni te cuento. Luego, si ahora le permiten usarlo y el rector, con el criterio normal, no va a hacer una obra de la envergadura de Barcárcel que vale 40 millones de euros, sino que lo que tiene que dedicarlo es que después del duro trance de la crisis económica que afectó a las administraciones, dedicar, como va a hacer todas las universidades, los remanentes, para hacer las cuestiones que en 3 campos universitarios de la provincia de Cádiz son absolutamente necesarias. Y ahora vete a la mayor. Si en toda Andalucía, todas las universidades, todas las facultades y centros universitarios que se han realizado con el dinero de la Junta de Andalucía, todas. Y el caso de Cádiz, cuando se dice que los socialistas no hemos hecho nada, pues cuando pasa por el Parque Genovés, ¿verdad? Y ves todo lo que se ha conformado allí, todos los centros universitarios, todos han sido realizados con el gobierno socialista de una u otra manera. Luego, si todos se han realizado así, ¿por qué Barcárcel no? Se buscó una fórmula, porque se decía por parte del consejero Velasco, que es el consejero, por cierto, a que le quitan competencias permanentemente y el hombre se ríe, ¿no? El acuerdo ese de Marín con el PP para quitar competencias, le quitan las competencias y se ríe, ¿no? Le quitan los fondos europeos, le quitan... Este hombre, ¿por qué no hace una cosa que me pareció correcta? Cuando llegaron a ese acuerdo preliminar entre el rector de Cádiz y el consejero de dedicar ese proyecto a la línea de investigación e innovación y elevar el conocimiento, era una línea correcta. Porque estaba buscando la financiación europea, que lo permite. Porque ahora no se pone, si ponen otras cosas, que es lo que no logro entender, ¿eh? Y dice, si ponen otras cosas en otras provincias, ¿por qué no las ponen aquí? Tú me has dicho una cosa en la que creo en tu palabra, porque sé que intentas hacerlo lo mejor posible. Tú has dicho, pero no lo descartamos, voy a intentar hacerlo. Yo creo en ello, pero yo te doy algunas fórmulas que de verdad no entiendo por qué no se hace. El hospital, con toda humildad, que yo no tengo la verdad absoluta y Dios me libre, pero el hospital de Cádiz, que
pusisteis la pancarta permanentemente de Juanma lo haría, ¿no? Juanma lo haría, y se ríe La porque pancarta. esa pancarta Joder. te va a declarar bien de interés. Por lo visto, sí, las pancartas y el cartel, me imagino a lo mejor que también. O sea, estaba la pancarta, esa fuimos un pancarta hay día. un amigo Y ahora mío- está el cartel que ha estado 12 años y no pasa nada. El cartel. Aquí se construye Pero un yo lo- hospital. Es curioso, la pancarta es el problema. El cartel, por lo visto, no lo era. Pero yo lo explico Entiendo. y a ti te cuesta más trabajo. Yo explico con Ya, ya, ya. sinceridad. Yo digo, los socialistas no lo hicimos. Vale. Nos cogió la crisis económica. Las administraciones Está bien, retiraron bueno. todas las inversiones. Joder. Retiramos esta y dijimos, cuando haya dinero lo haremos. Ahora hay dinero y no se hace. Así de fácil. Por cierto, el cartel te va a Bueno. perseguir y lo vamos a declarar bien de interés cultural el cartel, porque, hombre, que es llamativo, ¿no? Pero más allá de la broma, si tenemos un hospital Puerta del Mar, público, en un sitio estratégico desde el punto de vista urbanístico de esta capital. Tenemos los terrenos que ya son propiedad de un instrumento público que es Zona Franca. Tenemos un convenio que, por cierto, el abogado del Estado dice que está vigente. Y resulta que no se hace esa operación que es fácil de hacer. ¿Por qué no se hace? Y sí se hace. Hoy, mira el ¿Fácil de periódico. hacer? Mira, es fácil de hacer. Hombre, si ahora resulta que hay inversiones posibles por parte de la empresa privada, ¿no? Porque ha habido un momento en el que todo estaba parado, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con la residencia a tiempo libre, ¿no? No es posible ahora que haya un inversor privado de la mano de lo público para que el Hospital Puerto del Mar, en vez de hacerle más remiendo, sirva para financiar el hospital nuevo, necesario, tecnológico, innovador, avanzado. Porque hoy mira el periódico de Málaga, mira el Sur de hoy. Mira, hoy, el día en el que estamos hablando tú y yo, viene el Hospital Nuevo de Málaga, en un conflicto, que aunque es lateral en el asunto, es porque ya han comenzado la redacción del proyecto del Hospital Nuevo de Málaga, público-privado. Eso no me lo negarás, porque es lo que dice, ¿no? Se va a hacer público-privado la financiación en Málaga de un hospital que es necesario, pero más necesario es el de Cádiz, porque tenemos uno al que le estamos haciendo permanentemente remiendo, ¿no? ¿No es más fácil hacer esta operación que ya tiene un operador público, que es Zona Franca, unos terrenos y tiene una posibilidad urbanística? ¿Por qué no se hace? Es que no lo entiendo, porque, oye, es muy fácil, vamos a revitalizar el convenio. Vamos a revitalizarlo. Sentado la Zona Franca, oye, Zona Franca, el convenio que tú tienes lo vamos a adaptarlo al momento de hoy y vamos a intentar que haya una operación financiera público y privada. Pero si es que la tiene hecha. Es que si alguien... No he conseguido que nadie me rebata el argumento. El propio consejero de Salud me decía, pero lo haremos, llegará el momento. Y yo, pero ¿por qué no ponemos de hacerlo ya? ¿Y por qué no está? Por cierto, no quiero terminar de decir que ya se ha comprobado, ¿no? ¿Has visto la respuesta a el programa que presentó Marín aquí, ¿no? Que es de Andalucía en Marcha? Ha habido una respuesta del consejero de Presidencia, del vicepresidente, y la respuesta es muy gráfica, ¿eh? ¿Sabes lo que dice la respuesta? Por escrito al Grupo Socialista, cuando le pedimos la documentación que justifique que haya habido un acuerdo jurídico en el Consejo de Gobierno, y dice la respuesta: este plan no está terminado. Como no está terminado, no podemos entregarle la documentación. Hombre, es muy fuerte. Bueno, estamos terminando ya, ¿eh? Bruno. Fácil de hacer, no creo que sea fácil de hacer. Desde aquella vez que vino Manuel Chávez en un domingo de carnaval, aquí hace creo que fueron 12, 15 años, fácil no debería ser. Luego hay crisis, ¿no? El argumento era nos pasó una crisis económica. Bueno, lo que hay ahora es algo parecido a una crisis económica, sino más bien ahora un poquito más grande, justamente es lo que lo justifica, hay pandemia, claro, ahora es justo y en eso se está trabajando. Hombre, la crisis económica también, ¿no? Pero hombre, fácil de hacer no debe ser tan fácil de hacerlo. Es menos complejo que en otros sitios. Bien, correcto, pero debió ser también de serlo antes, ¿no? En cualquier caso, yo sí quiero acabar con el tema que para nosotros es muy importante, porque nosotros hemos invertido en sanidad, hemos invertido en educación y en dependencia. Y el crecimiento, vuelvo a decir, ha sido del 85%, del crecimiento, el 85% ha sido en sanidad. Para nosotros es clave este asunto, para nosotros es clave que haya además actividad económica, y en eso hoy vamos a estar. La sensación que da este presupuesto, a pesar de lo que se pueda decir, es que hay un gobierno estable que ha estado durante 3 años con un presupuesto, ha podido sacar el presupuesto del 19, el presupuesto del 20, va a sacar el 21,
y vamos a tener un próximo año dedicado exclusivamente a luchar contra los efectos de la pandemia. Yo creo que es una buena noticia. Como Manuel, tú sabes, la ley de presupuesto es la más importante, al menos de luego cada año en el Parlamento, y yo creo que es una buena noticia. Importante es que se ejecute bien, importante es que se hagan enmiendas, importante es que de alguna manera pues se vayan incorporando cosas, porque evidentemente se pueden hacer, los fondos europeos por supuesto, ese fondo de 400 millones de euros, 400 y pico de contingencia, que está ahí por ser, bueno, pues digamos como un poco como oxígeno para posibles cambios dependiendo un poco de la pandemia, que están ahí 400 millones de euros. Bueno, yo creo que es una buena noticia en general, y desde el gobierno, desde luego, es tiempo que nosotros ejecutemos, lo hagamos bien, y también es obvio que es tiempo también de que la oposición pues controle y ponga el foco donde quiera ponerlo, que lo creemos en positivo, ¿no? Bueno, pues damos por concluido este debate. Yo me voy a tomar la libertad de proponerle a los dos invitados, sin embargo amigos, de hoy, que ya que van a venir a España decenas de miles de millones de euros, pudiera ser el momento de que los partidos, sobre todo los dos más importantes, se pusieran de acuerdo en un plan especial para Cádiz. Tuvimos la oportunidad, un grupo de periodistas gaditanos, de decírselo a Nadia Calviño en el pueblo de este señor este verano, y ella dijo que sí. Y ella dijo que sí, Pues yo creo que se trata de arbitrar entre todos, Junta de Andalucía, ayuntamientos, Gobierno de España, un plan que tiene como razón, o sea, tiene la financiación ya que ha llegado, y tiene como razón de ser el aumento exponencial del desempleo en una provincia que ya padecía unos índices de desempleo muy altos. No hablo de una cosa que sé que es una entelequia, que pudierais poneros de acuerdo, pero que sería extraordinario. Bueno, ahí lo dejo. Os agradezco a los dos, a Bruno García León, a Manuel Jiménez Barrio. Creo que ha sido un debate extraordinariamente interesante sobre los presupuestos, y les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención, y esperemos que les sea de utilidad y sea clarificador el debate de hoy.